y obviamente todo lo que trasciende y lo que conlleva una articulación o como tal un músculo en específico. Todo ello, obviamente, para generar planes de prevención y obviamente de readaptación deportiva o de actividad física como tal. Me gustaría antes como darle entrada al profe eh, Carlos Agudelo, mencionar como lo que hicimos o lo que mencionamos al inicio del por qué estamos acá. Obviamente lo voy a leer porque se escucha muy bonito. Entonces, con frecuencia, uno de los mayores retos de un entrenador o educador físico es implementar estrategias para la prevención de lesiones ocasionadas por el deporte o la actividad física. Pero cuando estas ocurren, el desafío está en saber acompañar procesos, lo que hablábamos, readaptación funcional y deportiva del sujeto lesionado, con toda la evidencia científica que ello lo exige, ¿sí? Entonces vamos a unificar dos conceptos, la readaptación deportiva específicamente y lo que plantea el profe pues Carlos Alberto Agudelo antes de la ponencia del doctor, pues vamos a, porque por cuenta pues, del estudiante Kevin Mona, a dar como una breve introducción de lo que sería la readaptación deportiva. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Mona. Pues yo voy a dar un poco como la entrada de lo que el profe nos va a hablar. Ya los compañeros anteriormente hablaron de los tipos de lesiones y prevenciones que hay. Yo me voy a basar más que todo en un artículo que encontré que habla del retorno al deporte y de la posibilidad de sufrir una segunda lesión. Más la otra parte. El artículo es de este año. Este artículo se apoyó en diferentes estudios que no sobrepasaban desde pues, años menores del 2019. Fue un estudio que se hizo en la Universidad Europea de la Facultad de Ciencias y la Actividad Física y el Deporte. Listo, entonces, dale. Generalmente en el fútbol, entre el 60 y el 80% de las lesiones se dan en los miembros inferiores, entre lo que es el tobillo y la rodilla, siendo la rodilla un promedio del 29%, donde el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el ligamento medial, colateral medial es uno de los más, digamos, preocupantes ya pues como por el tema de la recuperación del deportista. Dice, entonces, nos dice ese artículo, nos dice que los deportes de contacto, no estos pues el fútbol, dado a los cambios de direcciones y a las fuerzas pues axiales que se presentan en el deporte, por digamos por la torsión de rodillas que se presentan en los saltos, en los aterrizajes, y por los diferentes gestos específicos del deporte, son de alto riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, encontré pues un artículo que nos habla de la Villa y colaboradores en el 2020, en el que se realizó una muestra de 118 jugadores, de los cuales 21 de ellos sufrieron una segunda ruptura del ligamento cruzado. En un estudio también realizado por Watson y colaboradores en el 2021, se tomó una población más grande, una muestra de 335 deportistas, los cuales lo repartió en tres grupos, uno que fue de 163 futbolistas que retomaron, digamos, al deporte, otro de 59 deportistas que después de la primera lesión ya no volvieron a jugar, y un grupo control que no había sufrido ningún tipo de patología. Entonces, se dio que 73 personas de las 163 que retornaron pues al deporte sufrieron de nuevo una segunda lesión, siendo un 42% de la población muestra. De las 59 mujeres deportistas que no volvieron al deporte, 11 de ellas sufrieron otra vez una segunda lesión, y de la población muestra que no tenía pues ninguna patología, hubo 12 jugadoras con 13 lesiones de ligamento. ¿Sí? También encontré pues
digamos que en el artículo se hablaba que la mayoría de deportistas que no vuelven al deporte es más que todo por problemas ya de motivación, de temor, más que todo problemas psicológicos. Y ya a la vuelta a la competencia, los artículos de investigación tanto de Villa como de Valendra nos habla de un retorno de un 90 a un 100% de los deportistas que sufren una primera lesión vuelven y a la competencia. Pero que es importante que los deportistas vuelven a jugar a un mismo nivel o incluso a un superior nivel, pero que al cabo de 2 a 5 años más o menos el rendimiento baja. Y eso también, digamos que nos dice lo que por el tiempo de carrera deportiva del deportista después de que sufre una lesión disminuye. Hay algunos factores de riesgo que afectan pues como que haya un mayor riesgo de segunda lesión, que es como el sexo. Según los artículos que revisé, estos nos dicen que hay mayor probabilidad de que las mujeres vuelvan y sufran una segunda lesión. También de que la edad de la primera ruptura es importante. Nos dice que entre más joven sufra la ruptura, tiene más probabilidades de sufrir una segunda lesión, y eso se debe, digamos, al nivel que los jóvenes hoy en día compiten. Otros de los riesgos son factores biomecánicos, psicológicos y sociales, y ya pues como si han tenido patologías o cirugías anteriores a esto. Entonces, dado a esto y a todo lo que los compañeros nos habló, es importante tener claro un programa de readaptación para poder, digamos, intervenir a nuestros deportistas, y esto nos va a hablar el profesor Carlos Agudelo. Bueno, primero agradecerle a Caroline por la invitación a compartir con ustedes los principios de la planificación por movimiento, tratando de mirarlos como una alternativa para este asunto de la readaptación. Bueno, tal vez algunos de los motivos que soy profesor de la universidad, tengo sus títulos, pero el principal es que obviamente soy el autor de ese modelo o ese sistema de priorización en el que denominamos modelamiento. Vamos a ver si somos capaces de enfrentar estos dos puntos. Voy a brevemente explicar qué es planificar, periodizar o programar por modelamiento, y terminado de explicar eso lo más brevemente posible, para no alargarme mucho en la palabra, vamos a hablar de los principios que tiene el modelamiento. No sé si hay una... ¡Oh! Por acá, ¿qué me la grabación? Entonces, problemas que no veo que estoy poniendo ya, pero bueno. Bueno, entonces vamos a hablar primero qué es el modelamiento. Hay una definición, esa definición pues lo ubica desde un principio fundamental que es la individualización y con sus 6 principios complementarios. Digamos así que hoy en día todas las corrientes modernas de entrenamiento deportivo están enfocadas en buscar la manera de que el entrenamiento deportivo se vuelva lo más individualizado posible. Es difícil encontrar ya un atleta de muy alto rendimiento que no haya seguido un plan, que haya atendido sus necesidades individuales y que haya tenido inclusive un cuerpo interdisciplinario buscando solucionar esas, digamos, esas dificultades, esas deficiencias y sobre todo potenciando el talento de ese atleta para llegar a los más altos logros. Entonces, el modelamiento, que fue un librito que salió en el año 2012, ya planteaba eso como una nueva alternativa en ese momento. Hoy en día, como vamos a ver brevemente, ya hoy tenemos unos referentes académicos muy importantes en donde podríamos decir que, sin temor a equivocarnos, la vía tal vez del rendimiento posiblemente es a través de la individualización. Obviamente, pues esa historia empieza con mi hacer como entrenador deportivo. Yo fui entrenador cerca de 30 años, a través de, primero, haber sido licenciado de este instituto, de esta universidad, segundo, metido en el campo, estudiando cómo, de qué manera, qué alternativas podíamos conseguir para entrenar mejor a los atletas que tenía bajo mi supervisión o digamos mi orientación, pues
fuimos tomando eclécticamente asuntos de diferentes modelos, de manera que se tratara o que se procurara resolver de la mejor forma posible ese problema. En este caso, pues inicialmente para atletas de judo, hoy en duda algunos de ellos muy exitosos. Por aquí está este señor que se llama Juan Pablo Hernández, que hoy es el único judoka colombiano clasificado a Juegos Olímpicos de París. Obviamente con él tengo fotos desde que era un niñito y estaba a mi cargo, pero el asunto es pues contar que lo que voy a presentar del modelamiento no es solamente una propuesta académica, que lo pretende ser, está buscando en la investigación validarse, sino que está fundamentada también en un hacer práctico de muchos años dedicado a tratar de obtener rendimiento deportivo con atletas de nuestro medio. Inclusive suelo colocar esta foto cuando hablo del modelamiento. Esta fue mi última actuación como entrenador departamental de Antioquia, hasta tenía pelo todavía y toda belleza. Este atleta se llama Samuel Aristizábal, fue el último campeón nacional que yo dirigí como entrenador ya por allá en el año 2011. Y este profesor de instituto se llama Gustavo Ramos Suárez, para que no lo conozcan, pues digámoslo así, fue la persona que me llevó a dar clases de modelamiento en la maestría. Voy a contar la anécdota, 2 minuticos me gasto para contarla. En ese entonces yo solo tenía título de magíster, entonces se buscó un doctor que viniera a dictar el curso de planificación a los estudiantes de la maestría. Pero en ese entonces muchos de nuestros profesores más destacados en el área de entrenamiento deportivo, Camilo García, Osvaldo Jiménez, Alpeiro Echeverry, ¿quién más estaba allí? Que recuerde. Bueno, se me escapan 2 o 3 nombres. Empiezan a preguntarle al profesor, y el curso duraba jueves, viernes, sábado y domingo. El profesor el viernes al mediodía dijo, no, yo no voy más con el curso, esta gente ya maneja bien el tema, yo no tenía más aportes para hacer. Cada los 8 días me dice el profesor Gustavo Ramón, entonces usted va a seguir con el curso, móntelo para dentro de 8 días. Entonces yo en esos 8 días, pues cogí más o menos mi experiencia de entrenador, lo que yo hacía, porque yo terminé planeando por lo que denomina ahora modelamiento, en ese momento lo llamaba PRs adaptados, y lo expuse. Entonces el señor me dijo, ya, usted viene y convence a esta gente que ni un doctor le sirvió, y usted tiene escrito, ¿cuándo ha escrito el libro de modelamiento? Esa es como la anécdota de por qué empieza, por qué digamos, se transcribe en un libro esa historia de experiencia práctica en el campo a través de este deporte, de este espectacular deporte que es el judo, que tuve la fortuna de dirigir por muchos años. Bueno, si hablamos de la historia de la planificación, programación y periodización, podemos tomar un artículo de Ignacio Costa, escrito en el año 2013, donde habla de 3 momentos importantes en la planificación. Llamamos las planificaciones pioneras, otras tradicionales, otras contemporáneas. Eso iba ahí en ese estado del arte. Hoy en día se habla de modelos emergentes. Esos modelos emergentes, digámoslo así, están caracterizados por organigramas lógicos o lo que llamamos diagramas de flujo, que son tareas que si se desarrollan se continúa con otra tarea y si no pues se devuelve. Eso todo mediado por lo que llamamos la periodización biométrica, que uno de sus líderes más importantes es Íñigo Mujica, que tenemos aquí en la fotografía, y obviamente pues hoy tenemos acompañamiento de toda la inteligencia artificial y ya hay atletas que reconocen estar siguiendo parámetros fundamentados en análisis de bases de datos y de secuencias y regularidades, que obviamente nada mejor que la inteligencia artificial para manejar esas datas y poder tener, digamos, información suficiente y necesaria para poder hacer una mejor programación del entrenamiento deportivo. En este momento histórico de la planificación, tal vez el bottom-up, o la periodización ágil, liderada por estos señores, hay 3 de ellos que son los más importantes, que son estos jugadores que están acá, no voy a mencionar ni sus nombres, no interesa, tal vez el más reluciente de ellos es John Cayley, han sacado todos estos principios que quienes han podido revisar el libro del 2012 de modelamiento, más o menos es lo mismo, pero estructurado a este modelo por autores norteamericanos, que hoy en día pues están, si podemos llamarlo así, influyendo fuertemente sobre lo que debe ser la preparación de atletas de alto rendimiento. Entonces aquí están ellos, los deportes con los que han venido trabajando, los deportes que asesoran. Decíamos que tal vez más importante de ellos es John Cayley. Es todos estos principios que vemos acá de ajustar la intensidad, de hacer referencia a análisis individualizado, etcétera. Si vamos a compararlo, a buscarle, digámoslo así, en puntos comunes con lo que se estructuró inicialmente de modelamiento, seguramente vamos a encontrar grandes alternativas. Entonces yo me he atrevido, tal vez de manera un poco ociosa o graciosa, de llamar al modelamiento como el bottom-up criollo. Pues ya lo sabíamos, ya lo veníamos haciendo en algunos deportes, ahora todos esos principios están, digámoslo así, fundamentados, sobre todo por
plataformas que mueven muchísimo dinero, muchísimos intereses, y que de una u otra manera pues ya vienen trabajando, pero ya se venía trabajando con conocimiento de esos asuntos. Inclusive esta página, la que entré hace poquito, Sport Facer, si ustedes se meten a esta página, pueden mandar sus datos, mandar una serie de características de sus atletas y él les crea los planes individualizados de esos atletas. Y ya esto existe, ya va a estar la posibilidad de hacerlo a través de una página, se pagan unos cuantos dólares por el plan de cada uno de los atletas. Todo esto pues se puede fundamentar para, digámoslo así, entender cómo esos principios de individualización hoy en día ya también inclusive están adaptados para que se pueda hacer desde distintas plataformas. Esta es la carátula pues del libre modelamiento que estamos hablando, y sin más introducciones, ahora sí vamos a hablar del tema que nos interesa. Ahí me disculpan que haya tardado un poco, pues dando como una ambientación de lo que es el modelamiento, de cómo lo veo yo ahora. En el momento en que empezamos a hacer modelamiento, yo simplemente lo veía como una adaptación del ATR. En la medida en que lo fui aplicando con atletas, cada vez me di cuenta que ese hecho de adaptar esos ATRs, concentrando cargas específicas de tipo individualizado para cada atleta, tenía más profundidad de lo que yo pensé inicialmente. Todos no saben, pues les cuento, el ATR es un modelo que se puso, digámoslo así, de boga, de moda, finalizando el siglo pasado. Se hicieron ATRs para todos los deportes que ustedes imaginen. Yo tengo artículos de ATRs para enseñar la técnica básica de algún deporte. Se hizo para deportes de conjunto y fue un modelo que se originó para deportes de resistencia, que combinan resistencia y fuerza, como son el canotaje y el remo. Entonces, claro, lo que ellos concentran es la fuerza máxima y la resistencia aeróbica. ¿Pero por qué? Porque esas son las características de esos deportes donde se originó el ATR. Ya hoy en día podemos saber que ese principio de concentrar cargas específicamente de acuerdo a las necesidades, pues no solamente lo que se derivó de estos deportes, sino que se podría aplicar para todos los deportes, y ya vimos pues algunas corrientes, algunas tendencias de eso. Ahora sí, entonces vamos a tratar de hablar de los principios del modelamiento y cómo podrían llegar a ser útiles para el asunto de la readaptación deportiva. Aquí quiero, antes de empezar, también reiterar que de pronto es una apuesta muy bondadosa de parte de la profesora Caroline. Serán ustedes los que puedan evaluar si de verdad estos principios, que son creados inicialmente para tratar de conseguir rendimiento deportivo, pues se les puede hacer la adaptación, se les puede hacer el ajuste para que puedan ser aplicados en la readaptación deportiva. Yo pensaría que sí, pero pues obviamente mi visión es sesgada, porque creo que el modelamiento es muy adaptable y lo demás. La idea es que ustedes se pongan en ese plano, ya que estuvieron durante todo el curso, que entienden el concepto de readaptación y que desde esa perspectiva traten de mirar si realmente esto podría aportar a esos procesos. Bueno, entonces el primer principio fundamental es la individualización. Aquí está esbozado ese principio. Realmente, hoy en día, como les contaba al principio, difícilmente puedo pensar en un atleta que entrene en un grupo genérico y que llegue a los más altos niveles. Eso ya es bastante difícil que se consiga. De hecho, muchos modelos de priorización que hablaban de entrenar de manera general, algunos de ellos en deportes de conjunto, después se descubre que muchos de esos atletas más exitosos tenían, por ejemplo, preparadores físicos que les hacían planes individualizados y complementaban, por ejemplo, el trabajo técnico-táctico que se hacía al interior de los equipos. Es decir, que detrás de todas esas grandes figuras, por ejemplo, deportes tan populares como el fútbol y demás, muchos de ellos tenían sistemas de entrenamiento individualizados para mejorar su potencia, su adaptabilidad, su fuerza, la resistencia específica, evitar las lesiones, etcétera, etcétera. Bueno, desde el modelamiento, pues lo primero que se hace es crear unas tablas propias de volumen e intensidad. Eso parece una cosa muy sencilla, pero créanme que todavía hoy en día hay universidades en este país, lo digo con certeza, no voy a mencionar las universidades, obviamente, por respeto, que siguen planificando el volumen con unas tablas que trajeron los cubanos en la década del 80. A los estudiantes les hacen traducir esa tabla que trajeron los cubanos en la década del 80 a un plan supuestamente hecho para nuestra realidad actual. Entonces, aunque esto parece una tontería, parece una bobada obvia, muy obvia, analicémoslo con profundidad y créanme lo que hace falta: crear una tabla por tiempos. Obviamente esa tabla se puede complementar con volúmenes por kilometraje, por tonelaje, por número de repeticiones, por cantidad de esquemas, por número de combates, dependiendo de la modalidad, pero que específicamente me permita valorar todo microciclo o unidad semanal de trabajo que yo vaya a programar. Cuando yo logro tener
una tabla que me permita saber qué es el volumen 3, o qué es el volumen 4, para un microciclo corriente, o un microciclo de adaptación, o un microciclo de choque, etcétera, ese solo dato me va a permitir tener una mayor solvencia a la hora de hacer un plan de entrenamiento. Yo creería que igual sucedería con la readaptación. Tenemos que saber cuántos minutos de ese trabajo es fundamental y se va a dedicar a esa recuperación. Y seguramente eso habrá papers que yo no conozco porque no es mi área de experticia, en donde se dice cuántas horas de trabajo debería hacer un atleta para recuperarse de una cirugía o de determinada lesión de la muñeca, el codo, etc. Entonces, la primera cosa que se podría adaptar del modelamiento a ese proceso de readaptación es tener una tabla del volumen y cómo la vamos a distribuir en las unidades o en los microciclos semanales de trabajo. La segunda sería crear la tabla de intensidad. Esas tablas de intensidad para modelar hacia el rendimiento se utilizan con el total de tareas de dificultad que se van a realizar. Me explico. Vuelvo a la historia patria. Antiguamente se hacían los planes de entrenamiento con la tabla del volumen de los cubanos de la década del 80 y con la intensidad por frecuencia cardíaca. Usted veía entrenadores del más alto nivel, cuyos nombres obviamente también por respeto voy a omitir, yo hablo de los nombres cuando hablo bien, inclusive entrenadores de alto nivel presentando planes de entrenamiento que sus intensidades están programadas supuestamente por frecuencia cardíaca en deportes que no son de resistencia. Entonces, ¿cómo hago yo para controlar, por ejemplo, judocas o beisbolistas, que probablemente también mi gorro que tengo beisbolistas por frecuencia cardíaca? ¿Yo cómo hago para entrenar un microciclo a 170 pulsaciones y decir que es la intensidad 3? ¿Qué sentido tiene eso en la realidad del día a día del entrenamiento deportivo? Ninguno. A mí me sirve la frecuencia cardíaca para medir una tarea en concreto, un ejercicio, y saber si ese ejercicio fue intenso. Estas tablas se crean con base en el total de tareas intensas a realizar por microciclo, lo cual considero yo, que son los que tienen que hacer esa adaptación, también tendría validez en los procesos de readaptación. Entonces yo ya sabría cuántas semanas voy a trabajar, cuántos tiempos, y en esos tiempos cuántas tareas intensas debo de hacer de recuperación y cuántas deben de ser no tan intensas para evitar que ese principio de compensar volúmenes e intensidades se pueda cumplir o para propiciar que eso también se cumpla en los procesos de readaptación. Entonces sería pues como la primera aplicación práctica que podríamos hablar de eso. También pues obviamente el modelamiento propone un panóptico que se inventó un profesor que ejerce actualmente en el instituto, al que yo siempre le doy sus créditos cuando hablo de esto, que es el profesor Sebastián Lugo, cuando fue mi estudiante en especialización, de un día para otro les llevó ese panóptico de control que convirtió el sistema de control que propone el modelamiento en el libro del 2012 en una herramienta de Excel que puedo compartir con usted a través de la profe, donde usted pone los porcentajes de los ejercicios, va evaluando y una vez ya sabe cuál es el mejor, el peor, etcétera, con solo pues digitar los datos. En vez de digitar los datos en el Excel normal, lo digitas en el panóptico, entonces ahí te da ya los promedios, la calificación del ejercicio, le puedes poner un porcentaje al valor de cada ejercicio dependiendo de la modalidad deportiva, etcétera, etcétera, y te permite hacer como un control general de esa forma deportiva. Entonces también aquí yo creería que podríamos tener cuál es la prueba más importante, si hay una prueba tan fundamental le pongo el 50 al 60%, dos pruebas del 20%, del 15%, de manera que ese panóptico me permite también establecer cómo va el proceso de recuperación. Así como el panóptico me permite mirar todas las perspectivas del atleta y saber en qué es fuerte y en qué es débil, aquí yo diría que también en las pruebas de la recuperación llevadas al panóptico me podría dar un porcentaje que debo lograr de movilidad, de recuperación del ángulo de flexibilidad o de la fuerza que tenía inicialmente, etcétera, con una valoración que nos permitiría valorarla también. Y obviamente pues este seguimiento sí más del día a día y también sería válido en cualquier momento, pero no lo veo tan fundamental para la readaptación. Bueno, yo con esta diapositiva lo que quiero mostrar es que muchas veces uno individualizando pareciera ir como en contravía de lo que siempre se ha dicho, por lo menos en el campo del entrenamiento deportivo. Yo me imagino que ocurre lo mismo en los procesos de readaptación. Es posible que si yo visualizo que un atleta llega fatigado, para mí sea mejor que no entrene a ponerlo a entrenar. Posiblemente en fisioterapia algunas veces será mejor mermarle la dificultad al ejercicio que le estoy proponiendo si veo que no se está adaptando bien, etcétera, etcétera. Por eso lo que quiero decir es que no se puede utilizar los parámetros fijos. Por ejemplo, aquí le vamos a hacer un examen justo a todos estos animalitos, que es subir al árbol en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el proceso de alto rendimiento. Yo me atrevería a decir que lo mismo sucede con el proceso de readaptación. Yo sé que hay textos completos de, digámoslo así, ya recetas, tantas repeticiones,
con tantas series para recuperarse de tal lesión. A lo mejor eso hay que individualizarlo un poco más y encontrando ese camino de la individualización, que es nuestro principio fundamental del modelamiento, posiblemente facilitar esos procesos de readaptación. Bueno, ahora vamos a hablar de ese principio de individualización. Creo que con esto acabamos de como por lo menos dilucidar el panorama de cómo va a poder aplicar después de readaptación. Vamos a hablar de los 6 principios, digamos así, complementarios que tributan directamente a esa individualización, que son la simplificación, el control, obviamente la flexibilidad, la mentalización, la especificidad y la continuidad. Además, referir a los 6 principios brevemente y entre todos, para que ustedes puedan tener preguntas, ojalá aportes mejor preguntas, y si hay preguntas, pues también tratamos de mirar hasta dónde, cómo vamos a hacer para que a esa individualización, que creo que no hay necesidad de hacer más énfasis en demostrar que es fundamental para el alto rendimiento o para la recuperación de lesiones, etcétera, cómo tributan, de qué manera hacen ese aporte necesario para que esa individualización se dé de forma adecuada. El primer principio sería la simplificación. En alto rendimiento, simplificación significa que si yo tengo un atleta que tiene 4 o 5 componentes importantes de su deporte ya completamente desarrolladas, pero una más débil, todo su trabajo se debe centrar en esa componente más débil. Y no hacerle caso a la TR, que siempre voy a concentrar las mismas 2 componentes, sino que aquí concentraríamos las componentes que sean más importantes, más necesarias para ese atleta. Obviamente ese principio ya la readaptación, creo que no es tan complejo. Se trataría de saber si este deportista necesita recuperar más o la flexibilidad, o más la fuerza, o más la movilidad, o más el mejoramiento de la señal energética, etcétera. Es decir, seguramente la misma lesión va a tener daños diferentes en cada atleta, porque todos somos diferentes. Precisamente por eso de la individualización. Entonces aquí se trataría de más o menos lo mismo, saber cuál componente es la clave para hacerle mayor fuerza a ese proceso de readaptación. ¿De acuerdo? Bueno, simplificar pues siempre me va a permitir controlar mejor el proceso y obviamente tener una mayor especificidad y saber cómo vamos en ese proceso. Entonces, en la medida en que yo tenga claro cuál es la componente, cuál es el ejercicio, cuál es el síntoma en este caso, que debemos de trabajar con una mayor fuerza, con una mayor potencia, pues seguramente vamos a tener más claro también ese proceso, esa forma de controlar el proceso con una mayor especificidad. Bueno, obviamente para el rendimiento deportivo, esa simplificación es ir por lo alcanzable. Es decir, si necesito recuperar o necesito una meta deportiva, no prepararlo en todo como si no fuera bueno en nada, sino esclarecer la ruta para lograr esos resultados que estamos buscando, o en este caso esa reincorporación al entrenamiento que estamos buscando con cada uno de nuestros atletas. Bueno, el segundo principio es el principio de flexibilidad. Yo creo que este principio trasciende de manera importante el campo solo del alto rendimiento. Yo diría que en la iniciación, que en la formación, que en la especialización deportiva, que en la readaptación, inclusive en la recuperación general, etcétera, vendría bastante bien. Porque solemos los entrenadores o los profesionales tener una ruta que consideramos que ya está determinada y no tenemos en cuenta el proceso de adaptación a esas rutas que nosotros diseñamos de cada uno de los atletas. Entonces, llevar la individualización desde esa flexibilidad es entender que posiblemente constantemente pueda tener que estar cambiando ese proceso para que se dé una mejor adaptación individual. Entonces, digamos que es tener siempre una respuesta oportuna a esa situación cambiante de ese ser humano que se está entrenando, se está readaptando, facilitar ese proceso exitoso y obviamente eso siempre se va a nutrir de ese control que ya vimos que hay que hacerlo de una manera específica, de una manera muy concreta, con unas pruebas que tienen un determinado porcentaje que nos va a permitir entender mejor el proceso que estamos realizando. Bueno, obviamente toda esa flexibilidad, ese principio de flexibilidad implicará grandes variaciones al plan y se va a nutrir o va a depender de esa individualización y de ese control. Y me va a permitir hacer esto, una verificación constante y si es del caso, intervenir directamente en la definición de los objetivos, en replantear las tareas, las fases, todo el proceso readaptativo, todo el proceso preparatorio, etcétera, 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 según sea el caso. Bueno, otro principio muy importante es el principio del control. Por ahí en algún momento siempre se dice que lo que no se controla, pues no sabemos si está produciendo o no mejores resultados.
Entonces, la monitorización permanente que se refiere al entender el día a día, yo creo que es fundamental para cualquier proceso deportivo, ya sea de rendimiento o no, y obviamente entender, saber cómo llegó el otro, cómo se está adaptando a los procesos, es fundamental. Creo que en el proceso adaptativo es lo mismo. Es las famosas sensaciones que llaman a veces los ciclistas o los atletas cuando están en un campeonato. Es saber cómo se está dando cómo se está asimilando esas cargas que estamos propiciando, esos estímulos que estamos, digamos así, planificando para nuestros atletas. Entonces, el principio del control, pues, tiene muchas aristas. Se puede hablar de los test pedagógicos de manera general, los test biomédicos. Si yo hablo de lo técnico-táctico, en el caso del rendimiento, tendría que hablar no solamente de lo técnico, desde la biomecánica, sino desde lo actitudinal, también la parte mental y obviamente incorporar el control a todas las estructuras de planificación. Es decir, solíamos, también volviendo a la historia patria de la planificación, programar los días de control. Hoy en día sabemos, se tiene suficientemente argumentado desde la literatura científica, de la mejor evidencia disponible, que ese control debería de ser prácticamente diario. O sea, que por el seguimiento que hay que hacer en la evolución de la forma deportiva y en este caso la readaptación, tendríamos que tener procesos de control que me permitan entender, por eso está con un fondo de un color distinto, cómo llega a la sesión ese atleta que estamos recuperando, que estamos preparando para grandes resultados. Otro principio fundamental es la mentalización. Y ahí los amigos fisioterapeutas, no sé si coincidan conmigo, creo que sí, es muy importante el estar motivado, el tener una meta bien puesta, bien clara, que mentalmente yo quiera ese objetivo. Yo estoy seguro que el mejor placebo es el que nos colocamos los seres humanos por nuestra propia motivación. Entonces, llevar o posibilitar esa vía, ese camino de una mentalización constante que permita mantener la motivación para lograr esa readaptación, esa recuperación o esa forma deportiva o esos objetivos trazados, como lo llamamos en la simplificación del principio, pues va a resultar siempre fundamental. Y ese será un proceso también constante. O sea, miren que aquí estamos hablando de muchas transversalidades, el control del entrenamiento, la parte de la motivación de mantenerla siempre en el día a día. Obviamente, cada sesión al inicio y al final tendrá que tener dos momentos particulares que resulten motivantes. Pues que ese atleta sepa qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y al final hacer una pequeña realimentación que puede durar 30 segundos de qué se logró o qué no se logró. Asuntos como eso, la claridad de la planificación o la priorización o la programación. Obviamente el trabajo va acompañado de un profesional del área. Seguramente para la adaptación sucederá lo mismo. Quienes tengan la posibilidad, pues sus atletas que estén readaptando, pues es importante tener también ese apoyo transversal de parte de un departamento de psicología, de manera que ese atleta pueda estar realmente motivado, concentrado y trabajando desde la parte mental en favor de ese objetivo, ese es lo que queremos conseguir. Aquí mostramos, inclusive este es un equipo real, equipo que entrenó la profesora Mariluz Ortiz, está por aquí también presente, agradezco su presencia. Cómo ella hacía la preparación mental de su grupo de nadadores con aletas, reuniones con los psicólogos, con los metodólogos, explicaciones del plan, de manera que todo el proceso de preparación estuviera incidido, influenciado directamente por esa parte mental. Creo que en el proceso readaptativo no dista mucho de que esta premisa sea igual de importante, que el atleta se mantenga siempre con esa parte mental clara, con los objetivos concretos, y sobre todo con una alta motivación para lograr esa readaptación. Bueno, el principio de direccionalidad o de especificidad es obviamente fundamental. Yo no voy a recuperar el hombro de nadie haciéndole ejercicios de recuperación de la rodilla, pues por decir cualquier cosa que suene casi que está ridícula. Sin embargo, créanme que en todos los deportes, yo no sé si la fisioterapia pasa igual, espero y aspiro que no. Créanme que en la mayoría de los deportes hemos hecho algunos análisis de unos ejercicios que son comunes que no sirven para nada, que no cumplen con el principio de especificidad, y hay veces se pierden horas de entrenamiento. Si usted hace el mismo ejercicio que no sirve para nada, y lo hace diario 10 minutos, y eso lo hace todas las semanas, y eso lo hace todos los años, todos esos minutos usted lo suma, hubiera podido desarrollar otra componente. Entonces también invitar a que ese proceso de readaptación se piense en esas necesidades
reales de esa recuperación, así como aquí tendríamos que pensar en que cada tarea asignada aporte de manera real a mejorar las tres componentes de la forma deportiva del atleta, que es la componente fisiológica, la componente técnico-táctica y la componente mental. Bueno, entonces, cada vez proponer más tareas generales orientadas y más ejercicios específicos, y menos tareas generales no orientadas. Esa es una premisa desde la planificación modelada, que es una premisa que finalmente no invita a nada distinto que a la creatividad del entrenador. Yo no le puedo decir a Gabriel cuáles son los ejercicios ideales para taekwondo, para Muay Thai, lo tiene que inventar él, que es experto en ese deporte. No puedo hacer eso, cada entrenador tendrá que estar pensando con mucha creatividad de nuevas secuencias metodológicas para lograr los objetivos importantes de su modalidad deportiva. Asimismo, cada fisioterapeuta, cada redactador tendría que estar pensando en el ejercicio específico. Pues, perdón un momento. Porque eso que tengo que mandar yo, ya está pues que no. Claro, tengo que estar pensando también en cuál es la secuencia de ejercicios, de series que le voy a proponer a cada atleta. Y pueden haber unos parámetros generales, pero yo estoy casi que seguro, no digo que absolutamente seguro, pero casi que seguro que tendría que haber diferencias individualizadas. Y que así como los entrenadores tenemos que pensar, de acuerdo a las características fisiológicas de nuestros atletas, con qué ejercicio voy primero. Y miren que en este momento hay muchas investigaciones que hablan de que algunos de los principios que nos hablaron, por ejemplo, para el desarrollo de la fuerza, que primero la adaptación anatómica, que luego la fuerza general, que después la fuerza específica, que después la hipertrofia, que luego la potencia, que por último la fuerza aplicada al deporte, eso ya está reevaluado. Se supone que los ejercicios aplicados al deporte hacen todo el proceso y habrá que ir buscando qué asuntos fortalecen más la vida de ese atleta. Estoy casi absolutamente seguro que lo mismo puede suceder con esos fundamentos o con esos principios que se tienen en la readaptación o en la recuperación a través de la fisioterapia, en donde seguramente van a adaptar a cada sujeto unas necesidades particulares y crear una secuencia que le va a favorecer únicamente a él. Es decir, ponerle esa parte artística de la individualización. Y creo que en eso se coincidiría con el alto rendimiento. Bueno, obviamente, en el caso del entrenamiento, entrenar como quiero competir, pues se supone que me va a propiciar dar en el blanco. Yo no puedo como entrenador no trabajar nunca la orientación como una componente coordinativa muy importante y pretender que todos mis jugadores estén orientados en el terreno de juego. Para poner un ejemplo que yo sé que ocurre muchísimo. Ahora que he tenido la oportunidad de ser asesor de práctica en algunos deportes de conjunto, es común oír decir en los partidos de niños, no, ese niño está perdido. Y también es muy poco común ver que se trabaje la orientación como componente, como capacidad. Entonces, a ver, yo no le puedo pedir, como decían las abuelitas, peras al olmo, ¿cierto? Si yo no trabajo una componente, pues no puedo pretender que en la competencia se dé esa componente. Lo mismo, si yo no estoy haciendo los ejercicios de la secuencia metodológica particular para lograr la readaptación de un sujeto, pues no puedo pretender que eso se consiga. Bueno, otro principio fundamental, y ahí sí pues que creo que sobra hacer el empalme desde la continuidad. Obviamente igual que en la función de la forma deportiva, un atleta que no le dé continuidad a su proceso difícilmente va a poder conseguir esos objetivos que nos trazamos nosotros como entrenadores o él como atleta de alto rendimiento. Y lo mismo, si no hay continuidad en un proceso de recuperación, una buena readaptación posterior a esa recuperación, pues seguramente no vamos a conseguir también de manera sistemática esos resultados o esos objetivos que nos proponemos en ese plan de readaptación o de reincorporar pues, el atleta a su vida deportiva normal si no cumplimos con ese principio de continuidad. Obviamente, pues el principio de continuidad, aquí lo mostramos, ayuda a vencer muchos obstáculos y seguramente con continuidad pues vamos a lograr en la mayoría de los casos el resultado buscado. Bueno, y esto era básicamente lo que yo quería extraer desde el modelamiento. Nuevamente agradecer a la profesora Caroline por esta amable invitación, ponernos de pronto a pensar un poco, disertar un poco de cómo la adaptación de los principios del entrenamiento deportivo y de la planificación por modelamiento puedan llegar a ser útiles, ojalá que sí, a lo que es la readaptación de atletas en ese proceso de recuperación tan importante que es en ese momento que nos explicó muy bien Kevin Monada en ese momento de cómo lograr para que no haya esa segunda lesión o ese proceso que es
según vi las cifras de ese artículo, pues bastante común, y de verdad que ojalá que algunas de estas cosas pues puedan ayudar. Monolín y Caroline me contarán después si ven utilidad en algunas cosas, el colega también, y de verdad agradecerles mucho la atención.